Buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y seguimos avanzando paso a paso, detalle a detalle, con aspectos tan importantes de nuestro material. Vamos a disponernos en este tiempo de estudiar los capítulos 6, 7 y 8 que nos tocan en el estudio de Apocalipsis, pero antes de hacerlo, vamos a pedir que el Señor guíe nuestros corazones con su palabra, nos permita aprender conforme a su espíritu y nos permita entender lo que Él tiene para nosotros. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar, que el Señor esté hablándonos. Amado Padre, amado Señor, estamos aquí agradecidos por tu amor, porque eres bueno y como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia. Queremos, Señor, disponernos en esta noche a que tú nos hables y que seas tú a través de tu palabra ministrando a nuestras vidas. Danos esa palabra tuya que es la revelación del Apocalipsis y muéstrala a nuestros ojos y a nuestros corazones para que podamos obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos de frente a compartir nuestra pantalla para ir viendo lo que estamos estudiando. Vamos a hacer nuestro recuento propiamente del libro, como hemos quedado siempre, un recuento ligero en esta vez, cada vez más adentrándonos en el material del Apocalipsis. Hemos dicho que nosotros creemos que los personajes y eventos del libro de Apocalipsis son reales, no son figurativos, no son ficticios, ni son del pasado en la historia, sino que son reales. Y que la mayoría de las profecías aún no se han cumplido, y estas deben tener un cumplimiento en un futuro próximo y un futuro cercano. Hablamos de que la interpretación futurista que estamos mencionando, propiamente dicha aquí, es premilenial. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos, como dice acá en el libro de Apocalipsis, que Cristo va a venir a establecer un reino milenial, va a venir a establecer un reino acá en la tierra que va a durar 1000 años, de tal manera que Él va a presidir esta tierra antes de lo que es la eternidad. Acá tenemos el gráfico que hemos estado enseñando progresivamente, lo vamos a ir teniendo siempre en mente. Está la iglesia al principio, después de la muerte de Cristo nace la iglesia, que tiene más o menos 2000 años. La etapa de la iglesia termina con un rapto, ese rapto invisible que es la venida del Señor, que inicia todo el proceso de la segunda venida del Señor. No es solamente un hecho, es una suma de procedimientos, donde empieza acá en la tierra la tribulación, que termina con la segunda venida de Cristo para establecer el reino de 1000 años que está acá establecido, y luego el juicio final y el gran trono blanco para empezar lo que es la esperanza del cristiano, que es la eternidad, es lo que nosotros esperamos. Dijimos que el bosquejo de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, versículo 19, las cosas que has visto, que ya lo hemos estudiado, es esa visión de Jesucristo, glorioso, majestuoso, luego las cosas que son, esa visión hermosa de las 7 iglesias, que eran las iglesias de ese momento, iglesias que existieron en ese tiempo, iglesias que se dieron y que eran identificables, y luego las cosas que han de ser, que tienen que ver con un futuro, que tienen que ver con una perspectiva futura, que van desde el capítulo 4 en adelante hasta el final del libro, al capítulo 22, las cosas que han de ser después de estas. Estamos ya en eso, en las cosas que han de ser después de estas. Estamos ya entrando al capítulo 6, lo que son los juicios de la gran tribulación. Y ahí hay un esquema, si ustedes se dan cuenta, que nos ayuda a mirarlo de tal manera. Ya hemos visto ahora en la clase pasada la iglesia en gloria, estando ahí en el cielo con los 24 ancianos alabando a Dios. Ahora empezamos con la tribulación. Acá hay un gráfico, algo visual. Siempre las cosas visuales nos ayudan a entender, por eso yo trato de colocar alguna cosa visual. En estos años de tribulación, que son 3 años y medio más 3 años y medio, o sea, 7 años, van a estar derramándose
los 7 sellos. Al final de cada sello, o sea, el séptimo sello, desemboca en el siguiente juicio, que en este caso son las 7 trompetas. O sea, el séptimo sello son 7 trompetas. Y la séptima trompeta son 7 copas. Entonces, y al final de la séptima copa está la venida visible de nuestro Señor Jesucristo para establecer lo que dijimos como el reino milenial, que menciona Apocalipsis capítulo 20. Bien, vamos a la primera parte que nos va a tomar un momento de detalle. El capítulo 6. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas en el capítulo 6, yo les quiero llevar a mirar solamente un versículo, el versículo 17, aunque vamos a revisarlo totalmente, todo el capítulo. En realidad, todo el capítulo nos está enfocando a esto, pero el capítulo 16, el versículo 17, cierra casi con un broche descriptivo lo que empieza a suceder. Dice, porque ha llegado el gran día del castigo, ¿quién podrá mantenerse en pie? Yo acabo de leer la nueva versión internacional. La Reina Valera dice el día de la ira, ¿sí o no? El día de la ira. A partir del capítulo 6 que estamos mirando ahora, hoy día vamos a ver capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, se van a describir 3 diferentes juicios que vienen de parte de Dios, que van a completar la perfecta justicia de Dios sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Recordemos este principio que ilustrativamente nos ayuda a entender más claramente lo que está pasando. Acuérdense que Dios creó los cielos y la tierra y puso a Adán en el huerto del Edén, Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como un administrador. Ni siquiera lo dio por sentado, sino que se lo dijo verbalmente. Le dijo, enseñorea, sojuzga, controla, toma dominio de toda la tierra. El hombre tenía que hacer eso. Ese era su trabajo, esa era su responsabilidad. Pero en el transcurso del tiempo, Génesis capítulo 3 nos dice que el hombre descuidó su dominio, descuidó su encargo de parte de Dios y finalmente la tierra fue sujetada por Satanás. El hombre obedeció a Satanás, Adán y Eva obedecieron a Satanás y toda la creación cayó sujeta a Satanás. A partir de ahí el pecado reinó en este mundo y a partir de ahí, como dice el Nuevo Testamento, Satanás se volvió el príncipe de este mundo, el que está reinando. Él ha sido el usurpador, el que ha tomado de manera ilegal e inapropiada aquello que Dios había creado para su gloria y para que el hombre lo disfrutara. ¿Qué está pasando ahora? Hemos estudiado la semana pasada el capítulo 4, el capítulo 5, cuando se presenta un rollo con 7 sellos, ¿se acuerdan ustedes? Y una voz que decía, ¿quién es digno? Y dice que Juan lloraba de manera desesperada porque no había nadie digno. El único digno era el Cordero de Dios, que es león y que es cordero, o sea que es poderoso y es manso. Y entonces Jesucristo está tomando ahora control de la situación. Él ha permitido que estos milenios Satanás tenga control acá en la tierra. Pero a partir de este juicio futuro, porque el capítulo 6 ya es el futuro que todavía no se ha dado, Satanás va a ser juzgado por Dios y este mundo va a ser juzgado por Dios. Por eso se habla de la ira del Cordero, allí en el capítulo 6, versículo 17. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 1, se va a repetir el mismo concepto y en el versículo 19 también se va a repetir el mismo concepto. El mundo va a estar bajo la ira de Dios y van a haber 3 tipos de juicios. El primer juicio van a ser los 7 sellos, que lo vamos a ir viendo hoy día.
donde el planeta va a ser destruido, afectado, aniquilado de manera drástica y dramática por fuerzas internas y fuerzas externas. Vamos a ver el detalle, por eso no me voy a detallar todo eso, solo estoy viendo panorámicamente. El segundo juicio se derrama con el séptimo sello, que son las 7 trompetas, donde hay distintas fuerzas poderosas que Dios permite que torturen a la humanidad. Eso está en el capítulo 8, 9, 10, la parte final del 8, 9 y 10. Ahora, tú me preguntarás, pero ¿por qué Dios va a torturar a la humanidad? Aquí vamos a detenernos cuando nos toque llegar a estudiarlo, pero permítame solamente decir que en este momento la humanidad está sujeta al anticristo, sujeta al enemigo, al diablo. La humanidad ha entregado su voluntad, su valor, su pensamiento, todo al diablo. Y es el diablo quien tiene ahora el control. Y no quiere arrepentirse, no quiere cambiar su actitud, no quiere cambiar su corazón. Es por esta razón que entonces el enemigo es juzgado y junto con él la tierra es juzgada, plena y totalmente, juzgada por haber entregado al diablo todo su autoridad como administrador de las cosas de Dios. Terminadas las 7 trompetas, con la última o séptima trompeta se abren las 7 copas, donde se derrama abierta y claramente la ira de Dios. Capítulo 16, ya lo hemos mencionado, versículo 1, versículo 19, al final te van a aclarar muy directamente que está haciendo el juicio de Dios. Capítulo 16, 17, 18, y en el capítulo 19 ya encontramos la visión celestial de la venida del Hijo de Dios en gloria, para establecer el reino milenial que nosotros conocemos. Ahora, solamente un detalle más final para aclarar esta figura, este cuadro de los 3 diferentes juicios, que son los sellos, las trompetas y las copas. Es que la iglesia no está bajo juicio. Escúchame nuevamente, escúchame bien, por favor. Permíteme repetírtelo claramente. La iglesia es la esposa del Cordero. Es amada, es protegida. El Nuevo Testamento insiste clara y rotundamente que Cristo dio su vida por ella para santificarla. Es por eso que en el capítulo 4 está la figura de Juan el Bautista apareciendo, de Juan el apóstol apareciendo en el cielo, ven acá, como un llamado al arrebatamiento, como lo entendemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y por eso entendemos que la iglesia ya no se menciona de ninguna manera en ninguno de estos capítulos. ¿Se acuerdan que lo mencionamos eso en la clase anterior? La iglesia no se menciona en ninguno de estos capítulos, porque la iglesia en ese momento está en la gloria, teniendo las bodas del Cordero en el cielo, gozando de la presencia de Dios, recibiendo sus laureles y galardones por lo que ha hecho conforme a su Señor. Los juicios son para esta tierra, los juicios son para este mundo que ha rechazado a Cristo, que ha decidido consciente y voluntariamente no buscar los caminos de Dios. Ahora sí, teniendo claro esto, podemos seguir adelante. Capítulo 6, versículo 1 y 2, aparece el primer caballo blanco. Vi un caballo blanco, dice, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salía venciendo y para vencer. Muchos estudiosos y analistas han tratado de identificar inicialmente este caballo blanco como a Jesucristo en su segunda venida. Pero hay varias observaciones que nos permiten notar que este jinete de caballo blanco parecería ser Cristo, pero no lo es. Propiamente bajo la perspectiva del mismo anticristo, como lo hemos visto y como lo hemos estudiado en algunas veces. Es decir, alguien que no
es Cristo, pero quiere serlo. Alguien que quiere usurpar el lugar de Cristo. Y no solo quiere usurpar el lugar de Cristo, sino que está en contra de Cristo. Está en contra de Él. Entonces este jinete de caballo blanco no es Jesucristo. Monta un caballo blanco, tiene una corona. Acuérdense que Satanás es el dios de este mundo, tiene poder, es un ángel caído con poder, pero es un dios con D minúscula, no es un dios omnipresente, omnipotente, es un ángel caído. Ha tenido sus victorias terrenales, pero la victoria final es de Cristo. Es quien imita a Cristo, es quien quiere suplantarlo, es quien quiere reemplazarlo, es el que trae una falsa paz a un mundo convulsionado como el que estamos viviendo hoy en día. Y basta que te pongas y que nos pongamos a pensar cómo está nuestro mundo hoy en día. No solamente pensando en el coronavirus, ni solamente pensando en los distintos conflictos que tenemos. Mira el Oriente, que siempre ha sido un polvorín estos últimos 80 años. Mira Europa, después de 2 grandes guerras, ahora ha cesado y ha calmado, y lamentablemente está tratando de organizarse. No ha pasado todavía ni un siglo desde la última Gran Guerra Mundial, y todavía tiene sus conflictos. No hablemos de Centroamérica ni de Latinoamérica, que siempre es un polvorín. Mira nomás en el sur, nuestro país de Chile, nuestros vecinos de Chile, cómo están conflictuados entre sí mismos. Una cosa que este mundo necesita es paz, y el anticristo lo sabe. Y va a tratar de imponer paz en este mundo, de tal manera que, de esa forma, mucha gente empiece a creerle a él. Acuérdense que el engaño del diablo es ese. Muchas cosas te da a favor para que tú confíes y creas en él. Pero finalmente él te va a cobrar la factura de alguna manera. Vamos al siguiente, al siguiente sello. Perdón, el siguiente sello. Vamos al siguiente sello. El segundo sello dice, versículos 3 y 4. Vi un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Algunos hablan de una tremenda guerra, de un conflicto violento de dimensiones supranaturales, incluso que no hemos visto hasta el día de hoy. Ahora, miren lo interesante, ¿sabes por qué? Porque si el mundo llega a gozar con el primer caballo de un tiempo de paz establecida por un monarca, entre comillas, que reemplaza al Mesías, cosa que el mundo está hablando hoy en día, cuando pierda esa paz, imagínate cuál va a ser su desesperación. Imagínense cuando el mundo entre en un gran conflicto completo, violento, armado, un conflicto mundial a nivel planetario, es decir, en todo el planeta, que involucre no solo a Latinoamérica, sino a Norteamérica, Europa, Asia, que casi siempre se ha mantenido al margen de los conflictos occidentales. ¿Te das cuenta? Ahora, esto está relacionado claramente a un evento que está muy aclarado en 1 Tesalonicenses capítulo 2, donde se dice que cuando la iglesia se retire, el Espíritu Santo va a ser retirado de esta tierra. Muchos intérpretes también han tratado de explicar ese sentido. Ahora, no es tan simple entenderlo, por supuesto. Hermanos, el mundo está lleno de maldad. El mundo está envuelto en la maldad propia del mismo mundo, del mismo diablo y del mismo hombre. Y perdonen, no quiero ser tan negativo, ni quiero ser tan complicado en todo eso, pero definitivamente el mundo está metido en eso. Ahora, imagínate que la guerra sea la expresión de eso. Ahora, cuando se dice que el Espíritu Santo va a ser retirado, se refiere al Espíritu que habita en la iglesia. Piensa un mundo
ya no con una iglesia como la entendemos nosotros, sino con una iglesia universalista donde todos son buenos, donde todos son amables, donde todos tienen a Dios, donde todos se aman y donde todos se creen que están bien, donde no hay palabras de consuelo, de amor, menos donde hay condenación y no hay temor de Dios. Bueno, a ese sentido se está refiriendo este segundo juicio, que es el caballo rojo, que es la guerra y la violencia que crece en medio de un mundo. El tercer sello es el tercer caballo. ¿Se acuerdan de los 4 jinetes clásicos del Apocalipsis que se han hecho famosos por algunas películas y algunas frases? Dice, miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Ahora, como consecuencia propia, natural, de lo que es una violencia y una guerra, va a venir una hambruna, va a venir un tiempo de crisis económica. Por eso se habla de 2 libras de trigo por un denario, es decir, una moneda cara que era prácticamente el salario de un día por 2 libras, casi 1 kilo de trigo. Es lo básico, es decir, trabajas todo un día para recibir solo un kilo o algo así, como 1 kilo de trigo. Y obviamente la cebada por un denario, 6 libras de cebada, ¿no? Casi 3 kilos de cebada por un denario, por el trabajo y el esfuerzo del jornal de un día de trabajo. Ahora, ¿entiendes eso? ¿Entiendes que el hambre y la escasez mundial se están dando y se van a dar? Ahora no más, con el coronavirus se han dado cuenta de la crisis económica que se ha venido con nosotros. Bueno, esto no va a ser nada comparado con lo que va a venir con el tercer jinete del Apocalipsis. Damos un paso más. Está el cuarto sello, el cuarto jinete del Apocalipsis. El caballo pálido o el caballo amarillo. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ahora estamos hablando de una reacción completa, violenta, en el mundo, en la naturaleza, entre la violencia de los hombres, que va a producir una mortandad tremenda. Mira los detalles, dice, se le da poder para matar a la 1/4 parte de la población de la tierra. No estamos hablando de una plaga sencilla, o no estamos hablando de una muerte simple. Se le da poder para matar con espada, la guerra, con hambre, la hambruna, las plagas, con mortandad. Ahí están las plagas, ahí están todo tipo de plagas. Ya ahora hemos descubierto que no somos inmunes a ciertas plagas y que esas plagas nos van a destruir si no nos cuidamos, y con fieras de la tierra. Si tú te das cuenta, entonces encontramos que este cuarto jinete del Apocalipsis habla de la muerte rodeando a todo el mundo. Obviamente vale la pena entender que estos jinetes tienen poder para hacer todo este tipo de barbaridades, de violencia, cedidos por Dios aún. Aún Dios está bajo el control. Ahora de nuevo, tú te preguntarás, ¿pero por qué Dios lo permite? Porque Dios está juzgando una tierra que no busca a Dios. Lamentablemente tengo que insistir en este concepto. Todos tenemos la imagen de un Dios bueno. Y la verdad que Dios es muy bueno. La Biblia presenta a Dios como un Dios misericordioso, que para siempre es su misericordia. Pero también la Biblia presenta a Dios como un fuego consumidor, que no convive con la impiedad y la injusticia. Imagínate todo lo que ha permitido y
ahora ha llegado el momento en que tiene que tomar control y tiene que empezar a juzgar a todos los que han vivido alejados de él. Damos un paso más y avanzamos ahora al quinto sello. El quinto sello es una visión celestial, es decir, es una mirada al cielo. Y mira lo que se dice, que vi bajo el altar, y acá vamos a detallar algunas cosas, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y hay una visión celestial de todos los mártires, los que se convierten en este proceso de juicio, que están clamando de manera espiritual a Dios. Ahora, esperemos un ratito para aclarar algunos puntos. Para empezar, en este tiempo de juicio que ya empezó, que empezó con el primer sello y que se está dando ya ahora en el quinto sello, todavía Dios va a dar oportunidad para que el hombre y la mujer se arrepientan. Vuelvo a decir, Dios es un Dios misericordioso. Y la Biblia insiste muy claramente en que es un Dios de amor y misericordia. Y por ese amor y esa misericordia va a insistir en dar oportunidad incluso en el tiempo de juicio. Pero eso no significa que el juicio no va a seguir. Entonces, en este proceso de juicio, estos 3 años y medio y 3 años y medio, va a haber hombres que abren los ojos y dicen, sí, yo escuché este mensaje y no creí en ti, no creí en Dios, y se van a arrepentir. Y esos hombres en ese momento van a transformarse en hijos de Dios. Ahora tú me dirás, pero pastor, ¿cómo se va a dar esto si el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra? Un momentito. El Espíritu Santo no va a estar en la tierra como está en la iglesia, pero no va a dejar de seguir obrando, como lo hizo en el Antiguo Testamento, donde no estaba la iglesia y no estaba el Espíritu Santo habitando como lo habita en la iglesia y como lo ha hecho toda la vida. Si tú vas a Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa? Que aunque no había humanidad y no había forma sobre la tierra, Dios ya se estaba moviendo por su Espíritu en medio de nosotros. Aquí entonces hay un cuadro de las almas muertas reclamando justicia y venganza. Almas muertas porque han tenido que morir, porque han creído en Cristo y ahora el que reina, el que está reinando es el anticristo. Y se les da vestiduras blancas, que ya hemos visto que es una figura de la nueva ropa que nos da Cristo, de la nueva vestimenta que nos da Él a través de su gracia y a través de su santidad. Y durante esta tribulación entonces vamos a encontrar que hay hombres y mujeres que reciben esperanza y salvación. Ahora, acá se dice, vi bajo el altar las almas, y el texto no nos aclara a qué altar se refiere, porque más adelante, cuando vamos a ver en el capítulo 21, se va a decir que en el cielo no hay un templo, pero acá se está hablando de un templo. Ahora, definitivamente esta es una visión espiritual, porque está viendo las almas, los espíritus de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Ahora, eso también es un juicio para esta tierra, porque ellos reclaman venganza sobre los hombres que juzgan y que manejan la tierra alejados, distantes totalmente de Dios. Avancemos un paso más al sexto sello. Y a partir del versículo 12, 13, 14, 15, incluso hasta el 17, se habla de detalles cósmicos, de disturbios cósmicos, de dimensiones planetarias, dimensionalmente inmensas. Por ejemplo, se dice que hubo un gran terremoto. Ahora, posiblemente más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Ya nosotros con un temblorcito de grado 4 nos asustamos. Imagínense un terremoto de grado 10 o 12. Dice que el sol se puso negro. Imagínense estar un día sin el sol.
Ustedes no se imaginan el terrible daño que significa para este planeta no tener la luz del sol. Dice como tela de silicio, como una tela de luto. Dice, y la luna se volvió toda roja como sangre. Está hablando de un gran terremoto, de oscuridad en el sol, de un eclipse de luna y aparentemente una lluvia de meteoritos. Es decir, que las estrellas del cielo caen. Ahora, hermanos, si todo esto no pasa hoy en día, es porque Dios nos lo permite, porque Dios está cuidando nuestra vida, nuestra existencia, lo que somos y lo que hacemos. Pero aquí ya se están derramando los juicios de Dios, que está diciéndole, yo soy dueño de este mundo. Y está diciéndole al enemigo, al diablo, sal de este lugar, abandona este sitio, vengo yo a tomar posesión de lo que es mío. Dios está diciendo, yo tengo el control de todo esto. Y entonces ya hemos llegado al primer bloque, al sexto sello. Y digo primer bloque, ¿por qué? Porque hemos dicho que el séptimo sello va a dar apertura a los siguientes juicios, que son en este caso las trompetas. En eso termina el capítulo 6. Y en el capítulo 7 encontramos de nuevo la visión de un capítulo parentético, como dijimos, o un paréntesis, que ya no sucede acá en la tierra, porque estos jinetes y estos sellos se dieron acá en la tierra. Ahora cambia de nuevo la visión, ya no estamos acá en la tierra y se ven dos visiones bien claras. Una visión relacionada a la tierra, sobre la tierra, versículo 1, 2, 3, 4 hasta el 8, donde el sello del Dios viviente es puesto sobre los siervos de Dios, es decir, se da una visión espiritual donde se hablan de los servidores de Dios. Se habla de 144,000 sellados en la frente, que son de la tribu de Israel, 12,000 de cada tribu, 12,000 por 12,000, 144,000, que ya no es la iglesia, porque la iglesia está en la presencia de Dios, pero que son el pueblo de Dios que ahora se vuelca a Dios de manera sensible y asume el reto de dar testimonio del Evangelio, después de haber sido perseguidor y después de haber estado perseguido tantos años por no creer en Cristo. Israel entonces, que no es la iglesia, que es el pueblo de Dios, entonces ahora se empieza a predicar el Evangelio. Y estos son testigos, por eso se usa esa palabra. Son 144,000 sellados en la frente, con un sello que habla de la presencia de Dios en sus vidas, que son testimonio de lo que Dios está haciendo en medio de los hombres en ese tiempo. Y ellos dan testimonio de que el Mesías está por venir. Acuérdate que en ese momento el mundo está creyendo que el Mesías es el anticristo, que se ha impuesto de manera drástica, de manera formal, intentando controlar y dominar a este mundo. Y muchos le han creído, pero ellos saben la verdad, porque ahora se han entregado a Cristo. La segunda visión se da del versículo 9 hasta el 17. Ya no es, como dijimos, eran dos visiones. La primera visión era sobre la tierra y ahora la segunda visión está relacionada al cielo, donde se va a ver esa gran multitud de testigos que son salvos. Y son los salvos que hemos dicho se van a ir salvando a través de la tribulación. Ahora, aquí empezamos con nuestros propios problemas, porque no creo que sean problemas de la palabra. Tú me dirás, pero pastor, si recién está empezando la tribulación, ¿cómo van a ser los salvos de toda la tribulación? ¿Y qué hay de los que se convierten en el último minuto, el último día de la tribulación? Acuérdate que en el cielo, y lo hemos dicho ya una vez y lo vamos a repetir un par de veces más, en el cielo no hay tiempo. El tiempo es para la tierra. Y obviamente en esta tierra nosotros nos guiamos bajo una línea de tiempo, pero cuando tú mueres en esta tierra sales del tiempo y entras a la eternidad de Dios.
Entonces acá hay una multitud de salvos en el cielo, salvos de la gran tribulación, que se van a juntar con la iglesia que ya está en el cielo, vestidos de ropas blancas, que es la justicia de Cristo, salvados por la sangre de Jesús, lavados de sus pecados, justificados por Cristo. Y obviamente Dios va a secar toda lágrima de sus ojos, dice el texto. Son hombres y mujeres que de repente en este tiempo descubren que habían andado alejados de Dios y ahora se entregan a Cristo. Y posiblemente les va a costar su vida, porque el anticristo no va a querer que existan hombres y mujeres que hablen del verdadero Cristo. Entonces en esta segunda visión se ve en el cielo esa multitud de salvos. Están disfrutando en un avivamiento tremendo, grande en el cielo. Mientras acá en la tierra hay 144,000 judíos predicando el Evangelio para que se conviertan a Cristo. Avanzamos entonces al capítulo 8. Como dijimos, el último sello empieza a abrirnos el siguiente grupo de juicios, que son las 7 trompetas. Es el segundo bloque de juicios que después de tanta pompa y alabanza, adoración y alegría y cantos en el cielo, se guarda silencio por media hora. Un silencio tremendamente notorio, que es como la calma antes de una tormenta, porque vuelve los juicios de Dios. Ahora en su segundo bloque, que son las trompetas. Ya vimos los 7 sellos, ahora estamos entrando a las 7 trompetas, que son el segundo bloque de los 3 bloques de juicios de Dios sobre la tierra. La primera trompeta, versículo 7 del capítulo 8. Vamos a ver, ustedes están con su Biblia abierta, yo no voy a repetir el texto para no saturarles, pero se habla de que 1/3 de la vegetación es quemada. Posiblemente el oxígeno se reduce, el clima cambia, es posible que la atmósfera varíe. Algunos hablan de la capa de ozono, algunos hablan de elementos tóxicos, otros han hablado que los rayos ultravioletas violentan la vegetación a tal punto que nos quedamos con muy poca vegetación. ¿Ustedes se imaginan lo que significa perder la vegetación para un planeta como el nuestro? La vegetación nos produce oxígeno, limpia toda la contaminación que nosotros producimos. Y entonces este primer juicio empieza a consumir el planeta. ¿Sabes cuál va a ser la consecuencia? Tú has escuchado del calentamiento global. Bueno, esto va a empeorar drásticamente ese calentamiento global, porque va a hacer que el planeta se llene de oxígeno malo, que en realidad no es oxígeno, sino es justamente la contaminación que nosotros producimos y que afecta y que destruye al planeta. Entonces, la primera trompeta es la vegetación quemada y destruida de parte de Dios. La segunda trompeta, versículos 8 y 9. Si tú te das cuenta del detalle, está hablando de la destrucción marítima. Dice que la tercera parte de las aguas del mar se convierten en sangre. Para muchos de nosotros se nos ha venido a memoria inmediatamente lo que pasó en el río Nilo en la época de Moisés. Sí, obviamente eso produjo daño tremendo al imperio egipcio de ese momento. Y obviamente dañó no solo las cosechas, dañó todo lo que ellos tenían. Ahora, ¿tú te has puesto a pensar que nuestro planeta en su gran mayoría es agua? Si la tercera parte de esa agua de este planeta se vuelve sangre, se descompone,
se malogra, se corrompe. ¿Te imaginas las consecuencias biológicas que van a existir? Bueno, yo no quisiera ni pensarlo, pero esto va a terminar de completar en la primera trompeta, porque esto va a terminar de contaminar el planeta de manera drástica. Viene ahora la tercera trompeta, versículos 10 y 11. Hay un juicio sobre 1/3 de las aguas frescas. Ahora, interesante, porque si tú has visto la trompeta anterior, está hablando de las aguas en general, que muchos entendidos dicen que es el mar. Ahora estamos hablando sobre las aguas frescas, que es la otra parte que limpia y que oxigena al planeta, que son las aguas internas, que son los ríos. Y dice que hay un juicio sobre 1/3 de las aguas frescas, que son las aguas potables de ríos, de arroyos, de riachuelos, que permiten que nosotros podamos alimentarnos y refrescarnos continuamente. Se habla de una estrella que cae del cielo y se dice que su nombre es ajenjo, es amargo, y las aguas potables son contaminadas. Todo esto nos está hablando de la amargura del juicio de Dios sobre la tierra. Y si tú te estás percatando ya, estamos hablando de detalles terribles, de cosas tan importantes como la vegetación, como el mar, como el agua, que son indispensables para la existencia del ser humano aquí en la tierra. Dios está mostrándole al débil hombre que el hombre sin Dios no puede. Pero ¿sabes qué es lo más dramático de todo esto? Es que a pesar de eso el hombre no se arrepiente. A pesar de eso el hombre no busca a Dios. Que a pesar de eso el hombre no quiere acercarse a Dios. Y sigue rebelde, sabiendo de que no está buscando a Dios. Entramos en la última parte, que es la cuarta trompeta. La última parte de esta noche, en este caso. Es la cuarta trompeta, que tiene que ver con el firmamento que es golpeado, que es afectado. Dice que la luz del día y de la noche se disminuyen. Imagínate vivir entre sombras. Si ya el hecho de tener el agua contaminada, el hecho de tener la vegetación destruida, el oxígeno afectado, ahora la luz se afecta, empieza a haber advertencias a la humanidad, porque todavía lo peor del juicio no ha llegado. Es muy duro lo que estamos leyendo, pero es entendible. Estamos hablando del juicio de Dios sobre la tierra. Estamos hablando del tiempo del juicio de Dios. Aquí se dan 3 advertencias a la humanidad por lo que viene. Esos ayes, ¿no? Que nosotros ya hemos escuchado más de una vez. Ay del hombre, ay de aquel. Esos ayes se mencionan notoriamente aquí de manera clara, para poder considerar lo que el texto nos está diciendo a nuestras vidas. Bien, estamos llegando al final. Yo sé que hay preguntas. En nuestra clase presencial estamos teniendo preguntas y respuestas. Definitivamente nos toca estudiar la Biblia. No es tan simple. No, acá no estamos tratando de adivinar ni de darle sentido a lo que no tiene. El texto lo está diciendo claramente y tratando de seguirnos a eso, nosotros continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. La próxima semana continuaremos con la última parte de estas 7 trompetas, porque estamos en la cuarta todavía, nos falta la quinta, la sexta y la séptima, que nos va a abrir las siguientes copas, que se van a llamar las copas de la ira de Dios. El tercer bloque de juicios sobre este planeta en el proceso de recuperación de parte de Dios sobre esta tierra. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si inclinamos nuestra cabeza? Tal vez lo que podamos hacer hoy día es alabarle a Dios, porque Él nos ha dado el privilegio de conocerle hoy. Tal vez lo que podemos hacer hoy en día es darle la gloria a Dios, porque Él nos ha dado ese privilegio
de conocerle y de glorificarle de manera especial. Y tal vez lo que podamos hacer es decirle, Dios, gracias, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y darle gracias a Dios porque tenemos ese privilegio de conocerle de manera personal. Y si tal vez tú no lo conoces, hoy es la oportunidad de hacerlo. Tiempo aceptable. Es el día del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque a través de ella aprendemos de ti, de lo que tú haces, de lo que tú eres, de lo que tú dices para cada uno de nosotros. Bendícenos, Dios, y permítenos guardar nuestro corazón para ti y aplicar esto en nuestras vidas para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les llene de mucha bendición.